Esto que escucharás a continuación no es en el estricto sentido una historia lineal, sino un escalofriante compendio de horribles experiencias, testimonios y vivencias dentro de una vecindad. Al término de este relato tendrás una gran idea de lo que significa vivir en un lugar donde se celebra un oscuro culto. Prepárate, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Esta es una historia contada a través de una compilación de sucesos ocurridos en la vecindad donde crecí. Algunos de esos recuerdos vienen de mi corta infancia, otros son anécdotas de ese mismo lugar que mi madre, que en paz descanse, me contaba. He llegado a pensar que mis memorias de aquel sitio podrían estar algo exageradas por la edad que tenía cuando las viví. Sin embargo, todas ellas han sido constatadas por mi madre, mi cuñada y una vecina de aquel entonces con quien pude platicar hace unos años al respecto de esos horribles acontecimientos. El lugar donde se desarrollaron los siguientes hechos fue una colonia al sur del extinto Distrito Federal, ahora Ciudad de México. El barrio donde viví tenía todas las características de un pueblo. Se trata del pueblo de Jaltocan en Xochimilco, un sitio que existe muy cerca de los conocidos canales y chinampas. Al día de hoy ese lugar cuenta con todos los servicios y plusvalía. En ese tiempo, las calles por donde yo vivía y en las que jugaba eran de tierra y no había drenaje. Te estoy hablando del año 89 al 91. En fin, vivíamos en una vecindad. El dueño era don Carlos, un sujeto con un semblante serio y sombrío, un hombre muy delgado cuya edad rondaba los 50 años. Esa persona, además de ser propietaria de la vecindad, en su propia casa tenía un templo. Como podrán imaginar, su casa era mucho más grande que el lugar donde nosotros rentábamos. No sorprende que él mismo haya sido el líder de su propio templo, del cual no recuerdo el nombre, pero era una mezcla entre varias religiones. Las personas que acudían al culto venían sin falta desde Morelos, Toluca, Guerrero, la misma capital y otros estados del país. A veces en sus misas de los domingos este tipo entraba en trance frente a todos sus feligreses. Lo sé y lo recuerdo porque en más de una ocasión la curiosidad me hizo colarme a sus tétricas ceremonias, las cuales por obvias razones celebraban a puerta cerrada. Llegué a ver muy claramente cómo el líder se sentaba en una silla que solamente él tenía permitido usar. Era ese el momento en que comenzaba el ritual. Al hombre se le llenaba la cara de moretones y rasguños frente a toda la congregación. Luego él se cubría la cara con una manta color vino y entonces la silla se despegaba del suelo. Vi todo eso, además de que la gente que contemplaba la escena alzaban las manos y con ella hacían extraños movimientos. La primera vez que lo vi me llené de miedo y me salí arrepentido por donde me había escabullido hacia mi casa, al fondo de la vecindad. Aquel hombre decía que él era capaz de manipular espíritus malignos para que le ayudaran a hacer esas y otras cosas sorprendentes y aterradoras. Quiero señalar que mi madre fue una de las únicas vecinas que nunca fue partícipe de las congregaciones. Aún así, cada que yo podía iba de metiche y me asomaba para mirar los increíbles actos. Cierto día yo me encontraba jugando con Carlitos, el hijo del líder. Recuerdo el momento en que nos estremeció un espantoso grito de mujer. Estaba por caer la noche cuando por el zaguán entró una muchacha. Se retorcía y era llevada de los brazos por dos hombres. Después supe que ellos eran sus familiares, tal vez sus hermanos o sus tíos. Nunca entendí a ciencia cierta. Esa persona llevaba puesto un vestido sucio y enlodado, caminaba con pies descalzos, mismos que traía severamente maltratados. Un detalle que se grabó para siempre en mi memoria de aquel momento fue cuando esa mujer entró a la vecindad. Llevaba la cabeza cubierta con una bolsa de tela, la cual tenía signos pintados y no dejaba ver el horrible rostro ni la boca de la que salían los más pavorosos gritos que en toda mi vida había escuchado.
Esa misma tarde mi madre me prohibió ir a jugar con Carlos e incluso acercarme a la casa del dueño. Por los alaridos se supo que a la vecindad había llegado una persona afectada y enferma, y por precaución y para que nada me pasara, me quedé encerrado. Muchas cosas se hablaban sobre la recién llegada, especialmente que se trataba de un trastorno mental lo que sufría ella. Sin embargo, la realidad era que Pilar había jugado la ouija en los terrenos de su familia, lugares muy boscosos y remotos en Morelos, donde principalmente había árboles muy altos y mucha vegetación. Con el tiempo nos llegó la información de que esa mujer había utilizado la tabla para hacer contacto con entidades de otros planos. Algo habría hecho mal, pues súbitamente empezó a gritar y a convulsionarse. Luego se echó a correr hacia el bosque, en donde se perdió toda la tarde y donde pasó toda la noche antes de ser localizada con un distinto semblante y una terrorífica y nueva actitud. El trasfondo de esa inquietante historia lo obtuve de unas pláticas que tuve con una vecina, la señora Faustina. Ella misma me contó que a la muchacha la trajeron a la vecindad con las ropas con las que se había perdido y casi tan pronto como había sido localizada. Se la llevaron a don Carlos, ya que él tenía fama de curar milagrosamente. Los días consecuentes se escucharon durante horas los rezos y los gritos de la persona afectada, quien respondía al nombre de Pilar. Para quien nada teníamos que ver con el culto, fueron momentos aterradores y de mucho miedo. 2 veces aquella mujer se escapó de la casa donde la tenían y se fue al patio de la vecindad, en donde se puso a correr en círculos. Verla fue algo horrible y difícil de olvidar, pues su cabeza le colgaba por debajo de los hombros como si estuviera desprendida de la columna, mientras que el cuerpo erguido corría en todas direcciones. La cabeza le oscilaba sobre el pecho como si su cuello fuera de goma. El cabello largo le cubría el rostro, mostrando solo de vez en cuando una mirada demoníaca y siniestra. A pesar de que la escena me horrorizaba y me inquietaba, me era imposible dejar de mirar. Solo después de un rato me metí a casa llorando y muerto de miedo. Las veces en que ella logró escaparse fue conducida de nuevo al templo mediante rezos y agua bendita. Según supe, de esa manera espantó a jóvenes y adultos de la misma vecindad. No entiendo cómo los inquilinos se sometieron a esos sustos, cómo los soportaban, supongo que por la pobreza o la necesidad. La visión más terrorífica que tuve de Pilar fue una tarde en que llegó una monja que resultó ser su hermana. Junto con don Carlos, cierta tarde y a puerta cerrada, hicieron una sesión de rezos y rituales con velas, flores y más cosas que sinceramente no recuerdo o no quiero recordar. Se preguntarán cómo lo vi, si fue a puerta cerrada. Bueno, pues olvidé mencionarles que mi hermano se acababa de casar con Laura, mi cuñada. Se casaron muy jóvenes. Laura tenía 18 años y entonces se convirtió en mi hermana mayor. Ellos vivían en la parte de arriba de la vecindad y su patio daba directo a las láminas de asbesto que cubrían el templo, el sitio donde se celebraban las misas. Mi cuñada, igual de curiosa que yo, se las ingenió para reacomodar una lámina y formar un hueco por el que se podía apreciar bien toda la actividad que ocurría en ese sitio. Lo que vimos esa noche nos dejó aturdidos. Pilar se encontraba atada y boca arriba sobre un sillón. Entonces la monja se subió encima de ella. Primero rezaba, pero después se puso a gritar horriblemente y a abofetear a su hermana con violencia. De pronto, como si algo se hubiera apoderado de la voluntad de la monja, ésta comenzó a quitarse la ropa de manera anormal, como si le quemara la piel y se la quisiera arrancar desesperada.
Mientras lo hacía, gritaba y se reía. Así prosiguió hasta que quedó desnuda. Entonces desató a Pilar y ella hizo lo mismo. Todo esto ante los ojos atónitos de don Carlos, que solo resolvió arreplegarse a la pared. Por lo que vi, por la expresión de miedo en su rostro, después de todo parecía no ser tan poderoso e iluminado como él lo decía. Recuerdo que en un momento Pilar se acercó a él, siniestra y lentamente, y luego se le fue a los golpes. Fue entonces que entró la esposa de Carlos junto con otras personas para sujetar a la afectada, quien simulaba sufrimiento y profería pavorosos alaridos. Mientras todo eso sucedía, la monja quedó desmayada en el suelo. Esa noche tuve pesadillas, soñé que abrazaba a mi madre, a quien repentinamente le salían colmillos y me mordía el cuello y la espalda. El dolor era tan real que al despertar lo seguía sintiendo. Desperté varias veces esa misma noche sudando y agitado. Realmente me había afectado ver la horrible escena entre Pilar y su hermana, el fallido exorcismo. Después de esa noche, Pilar mejoró poco a poco. Al pasar de una semana se fue a su pueblo supuestamente curada, pero yo recuerdo que antes de su partida tuve un breve encuentro con ella y me mostró la misma cara endemoniada y esa sonrisa diabólica con la que había llegado a la vecindad. Ese fue el último recuerdo que tuve con esa mujer. Años después, mi cuñada y mi madre me contaron lo siguiente que pasó ese día, pero cuando la noche cayó. Resulta que cuando todos creyeron que se había resuelto el problema, en realidad lo que fuese que tenía secuestrado el cuerpo de Pilar se le había pasado a la hermana. Yo no me enteré, pero don Carlos pasó tocando casa por casa pidiendo que nadie saliera hasta que oyeran que la misa a realizar de medianoche estuviese terminada, o mejor aún, que todos nos quedáramos resguardados hasta el otro día. Mi madre y mi cuñada me contaron que, en efecto, una misa se llevó a cabo, pero no fue una misa cristiana ni nada que se le pareciera. Le hicieron una misa negra donde se oía que todos adoraban y pedían la intercesión del Señor de la Oscuridad y de otros demonios. Nadie quería asomarse, nadie debía asomarse, no obstante era imposible ignorar lo que pasaba en el patio. De pronto se oía cómo corrían, cómo aleteaba un ave enorme, horribles quejidos y la invocación del maligno. Mi cuñada me decía que se oía cómo desesperadamente iban y venían, subían y bajaban las escaleras de metal que llevaban a la azotea y por ende a su cuarto. Que esos pasos fuertes se detenían en la puerta del cuarto de lámina, tras lo cual se escuchaba una respiración agitada y los leves toquidos de la puerta de metal. Mi cuñada Laura pasó la noche en vela aferrada al brazo de mi hermano. En un momento se decidió a asomarse por un agujero entre la puerta y el marco. Entonces vio a una criatura horrible, un ser humanoide lleno de pelos negros de la cabeza a los pies. Era eso lo que subía y bajaba a una velocidad sobrehumana las escaleras. Era eso mismo lo que tocaba la puerta con las uñas. Se supone que después de esa noche Pilar se curó. En mi opinión, fue una solución a medias, ya que en la vecindad quedaron rondando los demonios y el mal. Días después de la misa negra, en la vecindad empezaron a pasar cosas realmente raras, especialmente apariciones de entidades oscuras, siniestras presencias que mi madre, mi hermano y otros vecinos tuvieron la mala suerte de toparse. Una de las entidades que más se dejaba ver se le apareció a mi madre y a otras personas madrugadoras de la vecindad. Su manifestación consistía en que muy de mañana, cuando las personas tenían que salir de sus casas y cuartos para usar los baños comunitarios de la vecindad,
De algún lugar salía una señora bajita mirando al piso y con gran premura se metía a los baños ganándoles la entrada. Pasaban los minutos y no salía. Le golpeaban la puerta y no había respuesta. Al abrir el baño lo encontraban completamente desocupado. El hecho de que en esas oscuras piezas quedaba la sensación de que alguien se encontraba presente asustaba mucho a los vecinos. Mi madre me contó también que algunas veces cuando salía de noche al baño veía en la azotea de la casa de don Carlos a una señora de cabellera muy larga peinándose, a veces en total oscuridad y en ocasiones con la luz de la luna de tal forma que solo se apreciaba su silueta. Se dice que se parecía a la madre del dueño, una anciana muy avanzada en años que necesitaba una silla de ruedas ya que tenía discapacidad para moverse. Aún después de que ella murió, algunos vecinos y mi madre la llegaron a ver en la azotea de lámina peinándose. Así pasaron extraños eventos como escuchar que en pleno día subían y bajaban las escaleras de fierro, pero no se veía a nadie, solo el ruido de los pasos corriendo. Eso yo sí lo llegué a oír, así como también contemplar los rostros de miedo de todas las personas que se asomaban a ver qué estaba pasando en las áreas comunes. En cierta ocasión mi madre subió a buscar al sobrino de mi papá, quien también vivía en unos cuartos de la azotea, y dice que cuando abrió la puerta de su casita vio en una esquina un incendio muy avivado, sintió el calor en la cara y en ese mismo instante algo o alguien le azotó la puerta en el rostro cerrándola de nuevo. Cuando volvió a abrirla, solo vio un árbol seco que tenían en una maceta, donde segundos antes había visto una enorme llama incandescente. En esa maceta, una vez que se rompió, encontraron restos humanos y huesos de bebé. Resulta que eso ya estaba ahí desde antes de que llegáramos a vivir a esa vecindad. Otra de las veces, mi hermano llegó medio mareado de cerveza y vio claramente una cara horrible, un rostro desfigurado a través del cristal de la puerta de la casa de al lado, que por cierto estaba desocupada y vacía. Hasta la borrachera se le bajó del susto. Días más tarde, en nuestra casa nos encontrábamos mi madre, Carlitos, el hijo del dueño de la vecindad, y yo. Ella nos leía un cuento de terror que sinceramente no me estaba dando miedo, ya que era de Edgar Allan Poe y yo estaba muy chico para que eso me asustara. En eso estábamos cuando se fue la luz. Mi madre prendió rápidamente 3 velas para seguir con su relato como ella lo sabía hacer. Siempre le gustó espantar a los demás, incluyéndome. Así era ella. En ese momento se oyó un ruido en el patio. Recuerdo que la puerta estaba abierta y esa puerta daba al patio de la vecindad. Mi madre abrió los ojos muy grandes y miró en esa dirección. Entonces dijo que había llegado la muerta. Juro que inmediatamente vi cómo se dibujaba la silueta de una mujer en la cortina. Esta se levantó y sentimos un aire muy frío. Acto seguido se apagaron las velas. Al momento en que salté a abrazar a mi madre, el vecino permaneció sentado en el suelo sin alguna expresión. Creo que porque él estaba más acostumbrado a eso que yo. También recuerdo que cierta tarde, don Carlos estaba en una de sus sesiones, supuestamente expulsando oscuros espíritus, cuando me dieron ganas de ir al baño. Mi madre me advirtió que no fuera a casa del dueño. Como todo niño curioso lo hice, y jamás olvidaré la siguiente escena. Había una mujer con el torso desnudo dándome la espalda. Frente a ella, don Carlos se encontraba chupándole el cuello y los hombros. Luego escupía al suelo. Cada vez que lo hacía, cuando el escupitajo tocaba el concreto, salían lagartijas que corrían a cualquier lugar de la casa. Nunca olvidaré los sucesos que viví y que me contaron de ese lugar. No podré ni quiero hacerlo, ya que esta es una forma de recordar los años más felices que pasé junto a mi madre, que ya no está conmigo.
Postdata. No me gustaría que cambiaran los nombres de los protagonistas si algún día sale mi historia. En el fondo quisiera saber qué pasó con Pilar y si alguien recuerda este lugar por allá de finales de los 80 en Xochimilco, Xaltocan. Mandamos un saludo a Raxco y a su hermana. Sabemos que nos están escuchando y esperamos haberle hecho justicia a los espantosos eventos que vivieron en todos esos años. Aprovechamos también la ocasión para agradecerle a Verónica Velarde su constante apoyo en la producción de estas historias. Nos escuchamos pronto con nuevos relatos. Mientras tanto, en estas últimas pantallas te dejo recomendaciones para seguir disfrutando de nuestras historias de terror. Alguien te observa en la oscuridad.